Muy buena tarde, bienvenidas y bienvenidos todos a este segundo ciclo del seminario Ciudad, Ciudad, Ciudad. Y para dar inicio, le vamos a dar la palabra al doctor Guillermo Olivera del CRIM de nuestra universidad. Buena tarde, doctor, bienvenido. Buenas tardes, Jessica, muchas gracias. Bien, pues a nombre del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México, también les doy la más cordial bienvenida al auditorio que está presente aquí y desde luego a los ponentes que hoy van a hacer realidad esta sesión que es el inicio del ciclo 2 del seminario Ciudad, 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 que se titula con fines del desarrollo urbano en el siglo XXI, y esta sesión en particular se titula Renovación urbana y megaproyectos. Van a exponer en esta ocasión tres destacados universitarios, que son la doctora María Moreno Carrancó, el doctor Daniel Enrique Pérez Torres y el doctor José Gasca Zamora. Ellos van a hacer una exposición de alrededor de 15 a 20 minutos cada uno, y una vez que terminen los tres se va a abrir el espacio para los comentarios o preguntas del auditorio, que pueden ser en general sus observaciones, o pueden estar dirigidas en particular a alguno de ellos, o a dos o a tres. Eh, para empezar, pues voy a leer cada vez que inicie la exposición de los ponentes su semblanza. Entonces, como en primer lugar está la doctora María Moreno Carrancó, me voy a referir a estos datos de ella. Ella estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó de manera simultánea una maestría en diseño arquitectónico y otra de arte en diseño en la Universidad de California en Berkeley. Es doctora en arquitectura y urbanismo por la Universidad de Berkeley. Actualmente trabaja como profesora e investigadora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde imparte clases en la licenciatura de Estudios Socioterritoriales y en el posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades. Participa en las iniciativas Global Urban Humanities, auspiciada por The Mellon Foundation en UCLA y Berkeley, y en el Humanities Action Lab basado en Rutgers University. Ha sido invitada a dar pláticas a instituciones como el Politécnico de Milán, City University of New York, en Harvard, y en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Ha sido miembro del Consejo de Expertos en Proyectos Estratégicos para la Ciudad del Gobierno de la Ciudad de México, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesora invitada en la Facultad de Diseño Ambiental de la Universidad de Berkeley en 2015 y 2016, y en el Centro de Estudios Metropolitanos en la Universidad de Berlín entre 2022 y 2023. Entre sus publicaciones recientes se encuentran el libro Spaces of Fear, Bodies, Walls, Cities, de 2021, y Mundos Habitados, Espacios de Arquitectura, Diseño y Música en la Ciudad de México, en el año 2020. Sus áreas de interés se centran en cómo los procesos urbanos, las prácticas espaciales y los sistemas de representación se han modificado en el contexto neoliberal. Su investigación reciente aborda nuevas formas de hacer historia urbana y trata de entender la relación entre la teoría del efecto y la teoría por representación, y la teoría no representacional con el medio ambiente construido. Eh, Le doy la palabra, por lo tanto, a la doctora María Moreno, por favor. Muchísimas gracias por esta presentación y gracias por la invitación al PUEC. Siempre es para mí un gusto regresar a la UNAM, que le tengo muchísimo cariño, aunque ahora estoy en la UAM, pero muchas gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, sin más demora, déjenme empezar a compartir mi pantalla
Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Y el tema que nos toca estudiar hoy es renovación urbana y megaproyectos en la Ciudad de México. Como parte de mi trabajo, yo he tenido mucha relación con la historia de Santa Fe, que es pues, un megaproyecto, el más importante de América Latina, el más grande por lo menos. Entonces voy a hablar un poco de eso, pero siempre me gusta tocar la historia, ¿no? Los megaproyectos pues siempre han estado presentes. Tenemos aquí, pues imagínense lo que fue el megaproyecto de hacer las calzadas, de hacer el dique en México Tenochtitlán, después todo lo que implicó la ciudad colonial y sacar todo el agua. Bueno, y tenemos aquí algunos ejemplos de pues cómo esos intentos de sacar el agua pues no fueron viables, y ahora pues todo lo que ha estado sucediendo en Chalco y la cantidad de inundaciones. Entonces esto nos habla de cómo el hombre y la mujer y todos hemos estado tratando por muchos años de manipular el territorio, de cambiarlo, de transformarlo de una forma importante y que quede prácticamente irreconocible. Si pensamos en lo que era el Valle de Anáhuac y a dónde estamos hoy, pues se ve cómo hay toda esta intención de transformación, y muchas veces ha sido a través de megaproyectos, ¿no? Tenemos aquí el Paseo de la Reforma, que fue la primera gran avenida con esta idea haussmanniana de urbanismo. Tenemos algunas colonias que se empiezan a formar a las afueras del centro histórico porque ya lo de las inundaciones era imposible, hacía imposible vivir en el centro histórico. Entonces hay lugares como pues la colonia Roma, la ciudad universitaria, por supuesto, que es un megaproyecto pues importantísimo que transforma cómo se vive el sur de la Ciudad de México. También Tlatelolco, que pues es toda una inserción del urbanismo, sobre todo que se había desarrollado en la Bauhaus y con Le Corbusier. Entonces llegamos a un momento histórico en 1985 en que la cara de la ciudad se transforma profundamente. Tenemos el temblor, hay pues todo el desastre que ya conocemos, toda la destrucción, el que pues la ciudad se tenía que volver a empezar a pensar desde otro lugar. Y en este mismo momento también sucede que nos integramos a la red internacional global y empezamos con el ahora un poco desgastado término de neoliberalismo, y que tiene ciertas características específicas, tanto la globalización como el neoliberalismo, en cómo se piensa la ciudad y cómo se hace planeación urbana. Entonces tenemos que existe la planeación estratégica, los megaproyectos siendo estrategias dominantes, y se toman estos conceptos de administración de negocio y se busca que sean estratégicos, que atraigan capital, que pongan a la Ciudad de México o la ciudad que los esté implementando en el mapa. Entonces se entiende a la ciudad como una posibilidad de negocio. Se dejan de hacer los proyectos con intereses más sociales, como por ejemplo Tlatelolco, en donde pues era vivienda para los trabajadores, y se empieza a propiciar hay una visión mucho más de negocio y empresarial respecto a la ciudad. Entonces, estas estrategias pues se han ido materializando, implementando megaproyectos urbanos, y con esta intención de poner a las ciudades mejor en la categoría de los rankings de competitividad global. Vemos aquí que se lanzan, Camacho en esas épocas lanza en México, en la Ciudad de México, lanza 5 megaproyectos. Aquí tenemos 4. El que falta es el rescate de Xochimilco, pero dentro de la ciudad y siendo como una cuestión más urbana, tenemos la planeación, la reestructuración de Paseo de la Reforma, que había sido impresionantemente dañado por los sismos, la creación de la ciudad, lo que iba a encarnar a la ciudad global, que es el megaproyecto de Santa Fe, Polanco, que se hace la avenida Mazarik siguiendo Rodeo Drive en Los Ángeles como modelo, como un lugar para tener opciones de consumo
de muy altos ingresos, y el centro histórico, la renovación del centro histórico, que ha sido varios proyectos. Empezó como el proyecto Alameda, sobre todo al sur de la Alameda, para recuperar espacios que habían sido dañados con el sismo. Entonces, tenemos aquí, pues, cuáles son algunas características principales de los megaproyectos urbanos, y vemos que que es una estrategia que se utiliza en muchos lugares del mundo. Es como el ideal de planeación global para el siglo XXI, sobre todo en los años 2000. En el cambio de siglo se empieza a pensar la ciudad pues con esta función de megaproyectos que se desarrollan con fuentes de capital cambiante. Hay diferentes inversionistas, algunos públicos, algunos privados, algunos que están solamente en el inicio del proyecto, otros que llegan después. Entonces, el capital pues es cambiante, se basan unos en otros, se modelan unos sobre otros, se toman ejemplos de los megaproyectos que ya existían para empezar a hacer nuevos, y tanto los arquitectos financieros, ingenieros urbanistas tienen experiencia en proyectos similares en otros lugares del mundo. Esto quiere decir que los mismos arquitectos que están desarrollando y diseñando proyectos, por ejemplo, en Dubái, pues pueden tener un rascacielos en México, otro en Nueva York, otro en Londres, ¿no? Entonces hay esta idea de vamos a ser todos globales, vamos a ser todos iguales y vamos a tener acceso a todos estos espacios que son producidos sobre todo para tanto empresas transnacionales y las élites económicas, ¿no? Y se conciben como estos símbolos de utopía de la ciudad del siglo XXI. Santa Fe, que como les adelanté al principio, es en lo que me voy a basar hoy, pues empieza con esta idea. Bueno, me dijo alguna vez uno de los colaboradores de Carlos Hank que en una junta les pregunta, ¿dónde puedo construir mi Manhattan? Ahí empezamos a ver cómo hay esta idea de internacionalización y de moldearse de acuerdo a Manhattan, que es como lo que epitomiza la ciudad global. Y tenemos que, pues, empiezan a estudiar las zonas. Y hay, como conocemos, la ciudad se divide en dos. Aquí no tenemos una ciudad que sea centro y periferia, sino más bien este y oeste. Entonces, la ciudad informal está hacia el este, la ciudad formal hacia el oeste, y vemos aquí en el mapa del lado derecho que tiene es un mapa para turistas de la Ciudad de México, como lo único que existe pues son las colonias que están en el lado oeste. En el lado este pues está nada más el aeropuerto, y todo lo demás es una zona gris que no sabemos qué es y que no importa. Entonces ahí como en los megaproyectos generalmente tenemos esta inyección de capital en zonas muy específicas, mientras el resto de la ciudad es un poco olvidada y dejada de la mano de Dios, digamos. Entonces tenemos aquí que se ve los lugares de los que hablábamos que lanza Camacho, los megaproyectos originales, están en el mapa que aparece, incluso el de Xochimilco, está pues la zona rosa, la zona Condesa, el centro histórico, Polanco, Santa Fe y Satélite, que también pues es un lugar altamente planeado, y algunos de los pueblos originarios que eran suburbios de la ciudad, como San Ángel, Coyoacán y Tlalpan. Aquí vemos que se conceptualiza, bueno, se decide que Santa Fe, pues la ciudad del futuro, tenía que estar obviamente concentrada pues en el lado oeste, y se ubica entre la Ciudad de México y la ciudad de Toluca. Aquí vemos que esta zona, a finales de los años 80, se conceptualiza como que no había nada. Era tabula rasa y por lo tanto se podía hacer cualquier cosa. Vemos que en realidad depende de las fuentes. Vivían ahí entre 3,000 y 5,000 pepenadores de basura, familias que se llevó 14 años desplazar. Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, estaba habitado, pero lo veían como subutilizado. Tenemos también las minas de arena, y deciden que este es el lugar ideal para construir el megaproyecto de Santa Fe. Para esto mandan a Century City, que está en Los Ángeles,
a los arquitectos que se iban a encargar del plan maestro, que son Ricardo Legorreta, Teodoro González de León y Abraham Sabrudowski, los arquitectos pues, del régimen y muy importantes en esos años. Y ellos hacen los primeros esquemas y vemos que incluso pues, ganan premios internacionales por excelencia en el desarrollo urbano. Vemos aquí cómo pues, la transformación del paisaje de Santa Fe es brutal. O sea, simplemente de mediados de 1980 que estaban los pepenadores, como 10 años después ya se ve una transformación importantísima. Y pues para 2015-2022, que son las últimas dos imágenes, es irreconocible absolutamente el paisaje, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto? Sucede, bueno, pues que empieza a haber muchos problemas imagínense la cantidad de gente que tiene que trasladarse a Santa Fe, entonces hay algunas iniciativas como el tren interurbano o la Supervía Poniente, una de las presentaciones de hoy afortunadamente y coincidencialmente va a ser sobre el tren interurbano, lo cual creo que viene muy bien con esto, y se empieza a generar muchos problemas a nivel no solamente local, sino a nivel de toda la ciudad, a nivel metropolitano, me atrevería yo a decir, por la cantidad de gente que se traslada de un lugar a otro hacia Santa Fe. Vemos que hay un cálculo aproximado de 265,000 viajes diarios desde y hacia Santa Fe, lo cual crea muchísimos problemas. Hay problemas de inseguridad, hay problemas de inundaciones, hay problemas para desplazarnos. Se ve que, bueno, ya ha sido algo constante que ha estado en los medios por muchísimos años desde el inicio de Santa Fe. No, por razones de tiempo no podemos ir al origen de todas estas fallas y todos estos problemas. Incluso hay este tipo de artículos de 7 razones para detestar Santa Fe, en donde nos dice que pues, nos acostumbramos a cualquier calamidad, creyendo que es algo normal, como los temblores, el tráfico, las manifestaciones, el metrobús, el ruido, las erupciones volcánicas y viajar diario a Santa Fe. Entonces, bueno, se ve como esta idea de ciudad global en donde todo el mundo iba a ser feliz y que tenía premios internacionales, pues en realidad ha causado muchísimos problemas para la ciudad. Aquí también podemos ver en la imagen esta diferencia tan abrupta entre cómo son las comunidades que están del lado derecho de la pantalla, cómo son todas estas comunidades. Aquí tenemos la Supervía Poniente y vemos aquí el campo de golf y las zonas muy lujosas. Esta gente que vive aquí en ese asentamiento empezó después del temblor con personas que se quedaron sin casa en zonas centrales de la ciudad y que se mudaron a vivir a estas barrancas a las afueras en Santa Fe. Entonces, como vemos, hay muchos procesos históricos ligados a cómo llegamos a tener un lugar así en la Ciudad de México. También vemos que a pesar de muchas muchas ventajas que puede aparentemente tener vivir en Santa Fe o trabajar en Santa Fe, es el único lugar de la ciudad en donde los precios de renta han estado bajando. En realidad nunca han subido más de estar máximo 24, esos son dólares por metro cuadrado al mes de renta de oficinas. Y bueno, pues lleva así 20 años el mercado estancado de alguna forma. Y me gusta mucho esta cita de un hotelero que entrevisté en 2021, en que nos dice que todos los edificios de oficina tienen disponibilidad de espacio, hay edificios nuevos que están vacíos, los viejos también están vacíos y también la oferta de vivienda es mucha, hay exceso de todo en esta zona. Entonces vemos cómo estos megaproyectos, cuando no se hacen con cuidado, pues llegan a formar estos lugares en donde hay exceso de todo y que pues al final crean más problemas de los que solucionan. Perdón, tenemos aquí cuáles son algunas de las características que sucede con algunos de estos megaproyectos, pues que hay mayor segregación, gentrificación, intensificación de las tensiones sociales, esta proximidad espacial de lugares tan disímiles causa muchísimas tensiones, hay muchas urbanizaciones cerradas, hay mucha desconfianza del vecino,
Hay privatización del espacio urbano, por ejemplo, el Parque de la Mexicana, que es un parque pues altamente privatizado, en donde solamente hay opciones de consumo para personas de ingresos medios a altos y que tiene seguridad privada y los vecinos son los que manejan esa zona. Tenemos también que pues la planificación de la ciudad está muchas veces orientada al beneficio económico y es una ciudad para el consumo y para el espectáculo, pero pues solo de unos cuantos. Entonces, muchas veces creamos ciudades fragmentadas, donde hay inversión masiva en unas zonas, mientras otras se deterioran aún más. Pero, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos imaginar un poco ciudades que sean más equitativas y mejores? Y creo que parte de lo que hay que empezar a pensar es en hacer planeación más participativa y a escala de barrio. O sea, los megaproyectos en general no pueden entender el territorio a detalle porque son proyectos muy grandes. Creo que son necesarios en algunos casos, pero que el entender el barrio, el entender el lugar y hacer la planeación incluyendo a la gente que va a ser afectada es muy importante, y aumentar la inversión tanto pública como privada en las zonas más pobres que no se queden nada más en estos lugares. Desarrollar políticas que promuevan la vivienda asequible y garantizar que la gente tenga condiciones de vida seguras y estables y que no estén en barrancas y en lugares que no deben estar poblados, y dar también acceso a los servicios públicos. Obviamente el aumento de espacios verdes, de recreación, culturales, los medios de transporte que sean sostenibles y oportunidades de trabajo y estudio cerca de las viviendas. Ahora está muy de moda la ciudad de 15 minutos, en que es, bueno, que no te tengas que desplazar más de 15 minutos para llegar a todas tus actividades. Y empezar a hacer planeación con con una visión más de justicia ambiental, para ver por qué pues todos los problemas medioambientales que afectan de manera desproporcionada a comunidades marginadas y de bajos ingresos, pues cómo podemos hacer para garantizar que les llegue aire limpio, agua, y unas condiciones seguras de vida para todos. Entonces, bueno, pues es un poco una invitación a pensar cómo la planeación de estos megaproyectos y la planeación como se ha hecho en nuestra ciudad en los últimos por lo menos 50 años ha tenido, pues nos ha llevado a estar en la ciudad en la que estamos, y cómo podemos empezar a imaginar hacer ciudades de una forma pues más que den prioridad a la equidad, a la inclusión y a la sostenibilidad. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Moreno. Pues comienza señalando las contradicciones del desarrollo inmobiliario y la planeación estratégica eh, que sostienen o que han sostenido estos megaproyectos, en este caso en la Ciudad de México, y que han tenido como resultado, pues, una exclusión de grupos de la población. Menciona, por ejemplo, la privatización del espacio público, la segregación, la gentrificación, la creciente superficie de la ciudad que está cerrada, y nos propone, por lo tanto, pues trabajar hacia revertir estos procesos donde no necesariamente los megaproyectos van a dar lugar a una ciudad inclusiva como se propone, sino que hay que trabajar en la escala más pequeña, ¿no? Que es la de barrio. Y, y, eh, y bueno, pues nos señala esas paradojas, ¿no? Del desarrollo que ha tenido la ciudad al estar dirigida hacia la acumulación de capital, principalmente con estos megaproyectos. Bien, vamos a dar paso entonces con nuestro segundo exponente, que es el doctor Daniel Enrique Pérez Torres. Y los datos de su semblanza son los siguientes. Él es doctor y maestro en urbanismo por la UNAM. Es licenciado en diseño de los asentamientos humanos por la UAM Xochimilco. Tiene un curso en inteligencia artificial y estrategia de negocios en la Universidad de California en Berkeley. Es profesor de medio tiempo en el posgrado de urbanismo de la UNAM.
Impartió clases en la maestría en proyectos para el desarrollo urbano de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México entre 2012 y 2020. Ha sido también profesor invitado en diversas instituciones nacionales y extranjeras, como el Lincoln Institute of Land Policy. Ha sido tutor, cotutor y o sinodal de 14 tesis de maestría y 4 de doctorado en la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autor de un libro que se titula Las zonas metropolitanas de México, Estructuración Urbana, Gobierno y Gobernanza, y de 40 artículos que han aparecido en diversas publicaciones científicas y de divulgación. Ha presentado 90 trabajos en eventos académicos en México, Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Colombia. Desde 1994 se ha desempeñado como consultor, coordinando estudios, planes, programas y leyes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, ordenamiento ecológico, turismo, suelo e impacto urbano en las escalas nacional, estatal, regional, metropolitana, municipal, centro de población y parcial, entre ellos 100 programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, así como 25 programas de desarrollo turístico y 5 de vivienda en todas las entidades federativas del país, destacando los trabajos elaborados para el BID, la SEDATU, ONATUR, CEDESOL y CEDUBI. Cuenta con amplia experiencia como coordinador de proyectos y equipos multidisciplinarios, así como trabajando con gobiernos municipales y estatales, y desde 2014 director general de Consultoría en Planeación, Desarrollo y Territorio SC, y desde 2018 es secretario de Forópolis. Adelante con su exposición, doctor Daniel Enrique. Gracias por la presentación, doctor Olivera. Gracias a todos por su participación el día de hoy, por su asistencia y también al PUEC por su invitación. Bueno, voy a permitir hacer una presentación breve para entrar al tema que nos ocupa el día de hoy. Vamos a hablar de megaproyectos. En la primera parte de mi presentación me voy a enfocar mucho del concepto general de megaproyecto basado en varias publicaciones de Ben Flipjer, un investigador danés que tiene, digamos, gran experiencia y una amplia bibliografía en estos temas. Él nos habla de que si lo consideramos a nivel internacional, se coincide que los proyectos, los megaproyectos son aquellos de gran escala que tienen un costo de por lo menos $1.000 millones. En estricto serían gigaproyectos, pero bueno, se plantean como que son megaproyectos. Entonces, una primera característica de estos proyectos es que son costosos. La segunda es que tardan varios años en construirse, o sea, no son proyectos que se hacen de un día para otro. Ahorita el ejemplo que nos ponía la doctora, pues son proyectos que duran muchos años en poderse llevar a cabo. Involucran múltiples partes interesadas, tanto de carácter público como privado. Digamos, los megaproyectos no son solamente de un solo ente, sino son muchos entes, muchos actores que participan en ellos, y son proyectos que transforman la realidad y que impactan a millones de personas. O sea, se trata de proyectos que tienen un gran impacto en la vida de muchas personas y que parte de la naturaleza de esos proyectos es tratar de impactar de manera muy fuerte en la realidad. Y pues digamos, esta cuestión tiene que ver con esta ambición de los diferentes actores de llevar proyectos de ese tipo. Comentaba ahorita la doctora el caso de Jan González, bueno, un político, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo los proyectos no son solamente un tema de, digamos, de obtener ganancias, sino tiene que haber ganancias económicas, sino hay muchos tipos de ganancias que se obtienen por el desarrollo o que se pretenden tener por el desarrollo de megaproyectos. Entre los ejemplos de megaproyectos que plantea Ben Flipjer, tenemos líneas ferroviarias de alta velocidad que existen en muchos países del mundo. En México tenemos el Tren Maya, hablaremos un poco de ello, aeropuertos, puertos marítimos, grandes infraestructuras que tienen que ver con energía, con agua, con saneamiento. En otros países, de los grandes megaproyectos importantes y de gran impacto hay aceleradores de partículas, por ejemplo. Obviamente, todas las instalaciones que se construyen para Juegos Olímpicos u otros grandes eventos también son parte de los megaproyectos. Y pues el tema que tenemos nosotros presentes es que los megaproyectos han ido evolucionando. Han ido evolucionando a lo que se les llama ahora gigaproyectos, que son entre 50,000 y 100,000 millones de dólares, y teraproyectos, los más grandes, que pueden ser de más de 100,000 millones de dólares, para que nos imaginemos de qué tamaño de proyectos nos estamos refiriendo.
Esos proyectos son tan grandes, estos tera y gigaproyectos, que pueden ser más grandes que economías completas de países completos, que es de su Producto Interno Bruto de países completos. Y esta escala parece que está siendo cada vez más grande. Sobre todo esto se ve en Arabia Saudita, otros países de esa región, y también en Asia, que hay grandes proyectos de muy costosos, de gran envergadura. Lo que nos dice Flipger es que lo que es muy común a los megaproyectos es que, que la mayoría de ellos tienen sobrecostos. Se plantea un costo, casi siempre se va a un costo mayor. 9 de cada 10 megaproyectos tienen sobrecostos. Y bueno, lo que nos explica Flipger es que los factores que provocan que haya mucho interés de muchos actores en los megaproyectos le llaman factores sublimes, es decir, factores que para las personas son una ambición, algo que tiene que ver con la grandeza, con la belleza, con el poder, algo que los motiva a esos actores a producir estos proyectos y que los hace atractivos para los que toman las decisiones de llevarlos a cabo. Estos sublimes son 4 y menciona el primer sublime sería el tecnológico. Ingenieros, tecnólogos y algunos otros profesionistas, pero particularmente ingenieros, digamos, se entusiasman por poder probar que se pueden rebasar ciertos límites y que esos límites, digamos, de tecnológicos o de obras de ingeniería pueden lograrse utilizando el ingenio humano y utilizando recursos. Entonces, se busca la frase de los proyectos que puedan ser cada vez más largos, como un puente, el puente más largo, el edificio más alto, el tren más rápido, o proyectos que sean los primeros en su tipo, proyectos que nadie haya hecho antes y que puedan ser icónicos o proyectos únicos. Ese sublime tecnológico es muy importante porque entonces a estos actores, digamos, ingenieriles o tecnológicos, quieren producir estos proyectos. El otro sublime es el político, donde los políticos, muchos de ellos tienen la tendencia de construir grandes infraestructuras que los beneficien políticamente, que los ayuden a posicionarse políticamente y también a sus causas. En México tenemos ahorita muchos proyectos de ese tipo, vamos a ver un poco de ellos, y el sublime político es muy importante porque muchos políticos piensan que eso va a ser la herencia que van a dejar, que es la huella que dejarán en su ejercicio. Y obviamente, dependiendo de la escala, si eres un político nacional, tus proyectos van a tener mayor escala. Si eres un político a nivel de una alcaldía, tus proyectos tendrán otra escala. El sublime económico es el que se ha hablado un poco más ahorita anteriormente, es esta idea de empresarios, inversionistas, personas que les parece muy atractivo ganar mucho dinero a través de grandes proyectos gigantescos que implican inversiones gigantescas y que implican ganancias gigantescas. Y que hay actores también que están, digamos, entusiasmados por eso, que dicen, bueno, esto generará muchos empleos, generará bienestar. Entonces, este sublime económico es otro de esos factores. Y el último es el estético, que tiene que ver con el placer de los que diseñan los proyectos, pero también de las personas que los usan y que aprecian un buen diseño y que aprecian disfrutar estos megaproyectos, estos íconos. Bueno, la gente va a viajar y dice, voy a ir a Dubái y voy a ver los edificios más icónicos del mundo porque voy a estar en Dubái y voy a ver lo más avanzado. O voy a ir a Tokio o voy a verlo en aquel lugar. Entonces, esos proyectos tienen también ese sublime estético que muchas personas quisieran disfrutar. Bueno, entonces estos son estos planteamientos de por qué hay estos megaproyectos y repito, no solamente es un tema económico, tiene que ver con otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta. El tema es que los megaproyectos son altamente problemáticos. Primer punto es que son riesgosos porque son proyectos de largo plazo, como dijimos. No son proyectos que se hagan en un mes o en un año, son proyectos de mucho tiempo y entonces eso implica que en este largo plazo pasen muchas cosas y que eso puede afectar a los proyectos, además de la complejidad inherente porque requieren de diversas infraestructuras, diversos actores, de diversas empresas que pueden hacerlos, porque muchas veces los megaproyectos no los puede hacer una sola empresa. Entonces, eso los hace complejos, la coordinación de su elaboración es compleja. Particularmente como son proyectos muy singulares, muchos de ellos, como decíamos, quieren hacer lo más alto, lo más veloz o lo más icónico, pues no hay muchas personas que tengan experiencia en haber desarrollado estos proyectos y esto lleva a que los encargados pues no dominen todos los temas que tienen que ver con los proyectos.
Un tercer punto es que las decisiones en estos proyectos involucran a muchos actores y estos actores o partes pueden entrar en conflicto, pueden tener una visión distinta de lo que es el proyecto. Pueden decir, bueno, yo pensaba que el proyecto se dirigía a tal fin y a lo mejor otro actor piensa otra cosa y eso puede complicar los megaproyectos. Igualmente, también un tema para mí muy importante es que hay un compromiso a largo plazo con un cierto concepto del proyecto. Digamos, cuando se plantea un proyecto, un gran megaproyecto, se dice, este proyecto va a tener este impacto, vamos a hacerlo para esta razón. Pero con el tiempo va pasando, esto se puede ir desdibujando. Y esto, digamos, puede complicarse, pero al mismo tiempo también hace que al enfocarse en solucionar un problema, un tema, no se analicen alternativas al proyecto, sino que el proyecto está planteado desde el principio. Para solucionar este problema vamos a hacer un tren y el tren Maya va a estar en todo el país. Esta es la solución a la problemática de regional de la península, del sureste, y pues no se analizan alternativas y ya todo entonces se monta en qué se va a hacer con ese proyecto y esto, digamos, puede también complicarlo. Y eso es un ejemplo de muchos otros que podríamos mencionar. Igualmente, los megaproyectos involucran grandes presupuestos, lo que hace obviamente que diversos actores busquen rentas, busquen ganancias. Y en eso nos referimos a las empresas contratistas, pero también a los propietarios de los terrenos, a actores gubernamentales, y es decir, hay muchos actores que están interesados en beneficiarse económicamente de estos proyectos. Y bueno, a veces los proyectos cambian en su alcance o en su ambición en el tiempo, porque pues puede ser de que lo que se planteó en un momento a lo mejor ya no puede caminar y entonces se puede replantear y eso puede modificarse entonces en el tiempo. Y bueno, y también hay, digamos, la ejecución ya del proyecto, llevarlo a cabo, construirlo, puede encontrarse con problemas que no se previeron cuando el proyecto fue planteado originalmente, problemas de diferente índole, problemas sociales, problemas ambientales, etcétera, y esto puede dar resultados negativos o complicar el proyecto. En general, como comenté hace un momento, hay la información de los megaproyectos es tan grande, los costos, los tiempos, los cronogramas, el costo-beneficio que se calcula, pues es complicado y muchas veces hay sobrecostos, hay demoras, o sea, la mayoría de los megaproyectos no se hacen en los cronogramas planteados, como dijimos anteriormente, no se hacen con las inversiones planteadas originalmente y esto puede socavar la viabilidad del proyecto. En general, los megaproyectos pues tienen desempeños que repito, hay sobrecostos o hay algunas problemáticas y eso tiene que ver con una planeación deficiente y también con una gestión deficiente. Aún así, los proyectos, aunque tengan problemas y a lo mejor no tengan buen desempeño, estos proyectos, estos megaproyectos tienen una alta demanda. En todo el mundo se quieren y se hacen cada vez más megaproyectos y cada vez más grandes megaproyectos. Esta idea de que esto es algo que va a desaparecer por los malos resultados que han tenido, pues no es algo que se esté comprobando en la práctica. Y bueno, ya mencioné esto de que los proyectos pueden tener fallas y que una ruptura se pueden replantear. Lo que yo pongo en esta lámina, para mí es énfasis, eso ya es una visión mía, es que los megaproyectos también detrás de ellos hay narrativas o metanarrativas. Es decir, los megaproyectos tienen detrás una historia que van a resolver. A lo mejor hay un tema de falta de desarrollo en una región o en una zona de una ciudad y se piensa el megaproyecto va a resolver ese problema. Entonces, una visión desarrollista. El desarrollo económico se va a lograr a través de un megaproyecto. Otra visión también es de justicia social. Hay unos problemas de justicia social y el megaproyecto nos va a resolver los problemas de justicia social. Entonces, siempre hay una metanarrativa o una narrativa detrás de los megaproyectos que los justifica y que políticamente les da viabilidad. Hablando de megaproyectos recientes en México, pues tenemos algunos, voy a dar algunos datos, digamos, para darnos una idea de lo que tenemos. Muchos de ustedes los conocen, la mayoría de ustedes los conocen, nada más una referencia. Tenemos el Tren Maya, que sería el más grande de los megaproyectos recientes, que son más de 1,800 kilómetros de vía, que cruza por 5 entidades federativas y por 41 municipios y que tiene una inversión, de acuerdo a los últimos datos que pude acceder, de 25,000 millones de dólares
y que se construyó en 6 años y que pues está a punto de ya de terminar su construcción. Hay muchos frentes, se trabajaron en muchos frentes en el proyecto, muchos actores, cumple con todos los aspectos que mencionamos de los megaproyectos. El segundo proyecto más grande en la historia reciente de México es la refinería Olmeca. Esta refinería en Paraíso, Tabasco, también conocida como Dos Bocas, costó 16.800 millones de dólares hasta lo que va ahorita, en un tiempo de 5 años, y es un proyecto que ha tenido un gran impacto en este municipio y dentro del estado de Tabasco, particularmente en esta etapa de construcción, y que pues también tiene un impacto diferente índole en su etapa de operación y que tiene un objetivo principalmente de producir combustibles, entre otras cosas. El tercer proyecto, digamos, en tamaño sería el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, que está en el municipio de Zumpango, y que se invirtieron 6 millones de dólares en la primera fase, que duró 3 años. Recordemos que tuvo una primera fase como de una primera terminal, falta una segunda fase que se construirá posteriormente, pero bueno, la inversión son 6 millones de dólares. Hay que considerar que para construir el AIFA se canceló el nuevo Aeropuerto Internacional de México, de Texcoco, y esa cancelación costó casi 17 mil millones de dólares. Digamos, costó 17 mil millones de dólares no construir el aeropuerto, lo cual podemos sumar al otro, ¿no? Entonces, la inversión como megaproyecto, este sería un no megaproyecto, un megaproyecto cancelado. Igualmente al aeropuerto de Felipe Ángeles se le suma el tema de las carreteras, que suman 1.300 millones de dólares hasta las inversiones que tenemos ahorita en 5 años, que es esta zona norte del Estado de México, y también el tren suburbano Buenavista AIFA, donde también hay inversiones privadas, que ese tiene un costo hasta este momento de 1.250 millones de dólares en 3 años, y que pues ya se anunció que ese tren va a continuar de el AIFA hacia la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, y pues tendrá una inversión adicional, me imagino, similar. Igualmente, otro proyecto importante, el cual no está mediático, pero que tiene un impacto muy importante a nivel nacional, es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Son 300 kilómetros, son 6 mil millones de dólares su inversión, y pues está en proceso, esto lleva 3 años. Y un proyecto que tardó mucho tiempo, que comenzó desde el sexenio anterior, que tardó 10 años, que son 58 kilómetros, que es el tren insurgente, se comunica Sinacantepec, en el Estado de México, con Observatorio en la Ciudad de México. Ese tuvo una inversión de 6 mil millones de dólares. Está ya inaugurado hasta la estación Santa Fe y faltan las últimas 2 estaciones para poder comunicarlo ya, para poder terminar esta obra. Pues bueno, estos son megaproyectos para que veamos que entonces estos megaproyectos tienen impactos en la ciudad de diferente índole. Hay megaproyectos más regionales y megaproyectos más intraurbanos. Entonces, ¿qué es lo que menciono en esta lámina? Hay megaproyectos intraurbanos e interurbanos. Tenemos nosotros también que destacar de los megaproyectos que todos tienen impactos. Cualquier megaproyecto, el que sea, tiene un impacto o tiene varios impactos que son urbanos, ambientales, sociales, económicos, que trascienden o que se heredan a las siguientes administraciones que siguen, distintas de las que los concibieron. Esto, digamos, es importante, por, como mencionaba ahorita la doctora, Santa Fe es un proyecto que se estableció de la época de Camacho Solís, donde ni siquiera había, donde todavía había una regencia, y pues es un proyecto que al día de hoy tiene un impacto a la vida cotidiana de las personas. Entonces, es una característica de los megaproyectos. Todos buscan cumplir con algún objetivo general, lo cual simplifica el problema. Digamos, se visualizan como por la dimensión y al ser tan complejos, se busca que resuelvan un problema en específico, y esto puede hacer que pues, se sobresimplifique la problemática. Esto podríamos determinarlo como una especie de, como una racionalidad instrumental, es decir, se ve cumplir con un objetivo, pero no se analiza suficientemente los valores que hay detrás de esas decisiones y las implicaciones, y si hay alternativas a esas decisiones. Eh, entonces, el objetivo principal del proyecto se analiza profundamente, pero no tanto cuáles son sus impactos, los cuales se ven como externalidades. Ejemplos son los Juegos Olímpicos, donde hay mucha infraestructura y se construye, y luego pues esa infraestructura en muchos de los casos pues tiene grandes impactos y digamos y no genera muchos beneficios sociales. Y yo pongo el ejemplo de un gran megaproyecto que surge hace varias décadas, que es el Cutzamala, el cual se dice, bueno, a la Ciudad de México le falta agua, ¿qué tenemos que hacer? Pues traigamos agua de otro acuífero, hagamos un trasvase, traigamos agua de una región donde está en Michoacán, en el Estado de México, y nos traemos agua,
hacemos compromisos con población de por allá, entre otra población más agua, y luego no se cumplen los compromisos durante muchos años y tenemos una problemática social y tenemos una serie de problemáticas, pero logramos el objetivo de traernos el agua para acá, que era lo que queríamos hacer, no interesando tanto los efectos sociales, ambientales que eso puede ocasionar. Entonces ya dijimos, ahí están metanarrativas que justifican los megaproyectos. Y bueno, ya voy terminando. Entonces, lo que tenemos nosotros es que en términos de la relación entre megaproyectos y planeación urbano-territorial, normalmente la planeación sigue o es consecuencia de los megaproyectos y no al revés. Lo que ha pasado, lo que pasa en muchos países del mundo y pasa también en México es que primero se plantea el megaproyecto y luego se hace la planeación, donde se trata de integrar, darle coherencia al megaproyecto. Pero pocas veces, son las contadas las veces donde los proyectos surgen directamente de ejercicios de planeación y que entonces de un ejercicio de planeación se dice, ok, mira, requerimos este proyecto. Los megaproyectos tienen un apoyo político, económico, empresarial y gremial con el que la planeación, digamos, urbano-territorial difícilmente puede competir. Digamos, es mucho más atractivo en estos sublimes que hablamos que la planeación tradicional. La normatividad muchas veces se adapta a los megaproyectos, ya que estos vienen de esta decisión política y esto es un problema. Y en general los megaproyectos pues se conciben de arriba hacia abajo. Se conciben de arriba hacia esto es lo que va a ser la solución y esto facilita el planteamiento del proyecto, pero dificulta su éxito. ¿Por qué? Pues no hay una referencia de lo que está pasando en el territorio, en las comunidades, con la población, en los barrios, etcétera. Y entonces, pues la solución que se plantea muchas veces es que, estos proyectos deben de surgir de procesos de planeación con una mayor participación social, donde haya diferentes actores, gremios, profesiones, etcétera. Esto hago un paréntesis. Como dijimos, muchos de los megaproyectos vienen de los ingenieros y a lo mejor otras profesiones como sociólogos, geógrafos, urbanistas, etcétera, pudieran decir, es que esto necesita otra revisión, pero no tienen estos gremios o tanta fuerza como el de los ingenieros. Entonces, se busca que esto surja de esta planeación, pero esto es complejo porque la propia naturaleza de un megaproyecto tiene que ver con lo ingeniero arquitectónico, con una sobresimplificación para resolver un problema, para hacer un planteamiento relevante. Voy a poner un ejemplo muy breve de un programa territorial operativo de la zona norte de Valle de México que yo coordiné en SEDATU. Y que aquí, ¿cuál era el tema? Bueno, nos dice, ya se decidió que el aeropuerto de Texcoco se cancele y se decidió que el nuevo aeropuerto va a ser el de Santa Lucía, que se llamaba así Zapoca, que luego ya se llamó AIFA. Y entonces, pues en SEDATU se dice, pues tenemos que hacer un instrumento de planeación para darle cierta coherencia a la zona más cercana al impacto del proyecto. SEDATU determina 8 municipios cercanos que son del impacto del proyecto y se hace entonces un trabajo con el Estado de México y el Estado de Hidalgo pagado por el BID para tratar de hacer una estrategia de darle cierta coherencia a cuál va a ser el impacto que va a pasar aquí. En ese proyecto entonces lo que hicimos fue reunir a SEDATU con la SEDENA, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la CONAGUA, entre los principales actores, obviamente con los municipios y los gobiernos del estado, para reunirnos con ellos, para ir planteando cuáles son los proyectos principales de la zona y tenía que ver con proyectos de agua, con proyectos de infraestructura, de conectividad, etcétera. Todo esto se buscó un planteamiento que en principio esta figura de programa territorial operativo no es una figura normativa, pero a través de convenios logramos que los municipios se comprometieran a elaborar sus programas municipales de desarrollo urbano atendiendo esta estrategia que marcaba, entre otras cosas, zonas de conservación ambiental y tratar de disminuir la expansión urbana lo más posible. Esto se retomó luego en los programas municipales que se elaboraron posteriormente. E igual es la base de algo que se está haciendo el día de hoy, que estoy colaborando yo también, que es el programa hídrico del Estado de México, que es un programa que busca un nuevo paradigma hídrico, que busca que ya no haya trasvases, que ya no traigamos agua de otras fuentes externas, sino que tratemos de recuperar los cuerpos de aguas que ya existen, entre otros el lago de Zumpango. Pero no voy a extender en eso. Y bueno, el programa territorial operativo incluye, entre otras cosas, estas obras de conectividad donde destaca el tren suburbano. Y bueno, entonces, para ir terminando, la alternativa de esto, ¿sí? Estimado Daniel, podemos concretar ya el final para no pasarnos el tiempo, por favor. Es mi última lámina. Entonces, la alternativa es la fonética como alternativa. La fonética es digamos, es una forma de conocimiento, también Fliger habla de esto,
Aristóteles originalmente hablaba de tres formas de conocimiento, de episteme, tecné y frónesis. Episteme, lo que conocemos ahora como la ciencia, es el conocimiento que se basa en tratar de analizar los problemas, de tener una comprensión profunda de ellos. La tecné es la transformación de la naturaleza, que conocemos ahora como la técnica, como la parte técnica, pero el término de frónesis se fue perdiendo en el tiempo, y frónesis es una sabiduría práctica, es la forma de preguntarnos a quién beneficia esto que estamos haciendo, esto que estamos haciendo es deseable, a dónde vamos, qué debemos hacer, y esta parte de conocimiento de sabiduría práctica es muy importante para abordar los megaproyectos. Son preguntas que nos tenemos que hacer, tanto si los investigamos como si nos toca en algún momento llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que muchas veces los megaproyectos no resuelven mega necesidades, sino que por el contrario generan megaproblemas. Gracias por su tiempo y paciencia. Gracias, Daniel. Pues está todo el auditorio muy interesado. Realmente es muy abarcativa la exposición que has hecho, señalando tanto las ventajas como las desventajas que tiene este tipo de iniciativas. Muy puntualmente indicaste las características que tiene, que pues, son a gran detalle y que seguramente a quienes les tienen un interés particular en el tema de los megaproyectos, pues les resulta de mucho interés todo lo que has expuesto y creo que se queda incluso con las ganas de seguirte escuchando. Así es que disculpa que hayamos tenido que eh, marcar pues, el tiempo para que pueda continuar la exposición de nuestro tercer invitado, que es el doctor José Gasca Zamora. Pues, respecto a su semblanza, voy a destacar lo siguiente. Él realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en geografía con especialidad en sociedad y territorio en la UNAM. Tiene 34 años de labor académica en esta misma institución. Se incorporó al Instituto de Investigaciones Económicas en 1989 y actualmente ocupa la plaza de investigador titular C de tiempo completo en el Departamento de Economía Urbana y Regional. Su especialidad se desarrolla en el campo de planeación territorial y evaluación de políticas públicas desde una visión multi e interdisciplinaria. Ha participado como consultor para el diseño de políticas públicas a nivel federal en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la Secretaría de Desarrollo Social y en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Ha colaborado como consultor para la elaboración de marcos jurídicos, estrategias de desarrollo regional, planes de manejo de centros históricos con los gobiernos de Oaxaca, Guanajuato y Ciudad de México, respectivamente. A lo largo de su carrera ha participado como responsable o corresponsable de proyectos como parte de los programas institucionales de la UNAM y un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. También ha participado como integrante de grupos de investigación interdisciplinarios en la UNAM, en proyectos colectivos financiados por esta misma institución, además del CONACYT, producto de convenios entre la universidad y esta institución u otras instituciones externas nacionales e internacionales. Finalmente, su incorporación en proyectos interinstitucionales le ha permitido vincularse con la sociedad y generar conocimiento para la resolución de problemas nacionales, en los cuales ha aportado su experiencia para el diseño de políticas públicas desde la perspectiva de la planeación y gestión del desarrollo a nivel país, en gobiernos subnacionales y locales. Y en este sentido cabe destacar su participación en diversas publicaciones y como consultor. Lo escuchamos, doctor José Gasca. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Agradezco antes que nada la invitación del PUEC y también la presentación de Guillermo, de mi trayectoria académica. Miren, yo les voy a hablar sobre un megaproyecto muy polémico en México, como muchos saben de los que están en México y quizá no tanto los que están en otras partes del mundo que están conectados en este momento, pero y seguramente han escuchado el tema del Tren Maya, ¿no? Que es, ahorita ya Daniel lo comentaba, es quizás el megaproyecto principal en términos de monto de inversiones que se tiene en esta administración de López Obrador. ¿Cómo voy a abordar la presentación? Pues básicamente me voy a referir a dos aspectos. Uno, el de este megaproyecto tiene una escala regional, ¿no? Y con un efecto interurbano importante, ¿no? Sobre todo porque siendo un proyecto de infraestructura ferroviaria,
tiende hacia la conectividad, digamos, ¿no? Y a la movilidad interurbana. Entonces, ese es un aspecto que me interesa destacar. Y el otro son poner, digamos, sobre la mesa algunas líneas que no he desarrollado, pero que sí están identificadas en cuanto a los efectos en otros procesos intraurbanos que tiene el Tren Maya, digamos, que desde una dimensión regional, interurbana, pero ya cuando digamos, se aterrizan los efectos más concretos en los nodos que son estaciones y paraderos, que están ubicados en diferentes centros de población de distinta jerarquía, tiene una serie de derramas y de efectos que es importante estudiar, que no se han estudiado muchos de ellos, creo que algunos están apenas comenzando a estudiar. Entonces, esta es la orientación. Entonces, yo parto de 4 aspectos a desarrollar rápidamente porque no hay mucho tiempo. Lo que serían sí el Tren Maya, cómo se abordan, digamos, algunos de los efectos de los megaproyectos. Me gustó mucho la presentación de Daniel y sobre todo porque me permite a mí dar un marco también de los megaproyectos, aunque yo me voy del lado comparto todo lo que presento, sobre todo la discusión que plantea Flyer, eh, aunque yo me voy sobre el lado de las externalidades, ¿no? Que tienen las grandes obras de infraestructura ferroviaria en este caso. Por ahí ya había una pregunta que se planteó sobre el tema de las externalidades. Trazamos, digamos, algunos escenarios de cambio, cómo puede impactar el Tren Maya en términos de la conectividad interurbana y sobre todo lo que les decía, la parte al dejar algunas líneas de cómo afectaría las otras infraestructuras a nivel interurbano, ¿no? Por las derramas que tiene. Entonces, el Tren Maya es un megaproyecto sin precedentes en nuestro país por la dimensión y la complejidad que tiene, ya lo comentaba Daniel, o sea, además del monto de recursos que tiene este proyecto que supera evidentemente los $1,000 millones, aunque yo tengo otros datos de inversión, la característica de un megaproyecto es su complejidad. Desde mi perspectiva, la característica es su complejidad, ¿no? Porque los megaproyectos tienen diferentes vinculaciones en términos económicos, de inversiones, de empleo, de actores participantes, en este caso de conectividad, etcétera, ¿no? Hay un complejo de actores que también ya se señalaba, ¿no? Nacionales, transnacionales, constructivos, manufactureros, institucionales, universidades, comunidades, ONGs. El mapa de actores es inmenso, digamos, en este caso, ¿no? Y una característica de este megaproyecto es que tienen impactos multisituados, ¿no? ¿Qué quiere decir multisituado? Que dependiendo de la zona donde nos posicionemos, ¿no? El Tren Maya va, digamos, impactando de manera diferencial, ¿no? No es lo mismo el impacto que puede tener en una metrópoli, en una ciudad, ¿no? Que se integra, digamos, a esta conectividad, el impacto que puede tener una comunidad o una población rural, ¿no? O una ciudad media, ¿no? Ambientalmente esto también se ve en el Tren Maya porque hay zonas que ya están bastante intervenidas y otras que están más bien en áreas de conservación, ¿no? Entonces, las poblaciones sobre las que va pasando pues también tienen impactos diferenciales por las afectaciones que tienen, ¿no? Entonces, tiene una de las características de los megaproyectos, y en este caso del Tren Maya, es que tiene impactos multisituados y tiene también impactos multiescalares, ¿no? O sea, el Tren Maya tiene un despliegue que muchas veces no se ve, que va desde lo local, lo regional, lo nacional, incluso lo internacional, ¿no? Y ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Entonces, rápidamente, pues, es el megaproyecto más grande del gobierno mexicano que está cerrando esta administración. Su dimensión es un circuito ferroviario de 1,554 kilómetros con 24 estaciones y 12 paraderos que va uniendo las principales ciudades de la región del sureste y principalmente de la península de Yucatán. ¿Por qué está en Fonatur y no está en la Secretaría de Infraestructura? Pues porque básicamente es un proyecto que se pensó para el turismo, ¿no? Como soporte principal para el turismo, aunque puede tener otros efectos, otras derramas en otros sectores, ¿no? En transporte de mercancías, en este momento yo no lo veo muy claro, sino es más bien movilidad de personas. El interoceánico sí va a tener un efecto del transporte de mercancías interesante, ¿no? Pero este no es el caso. Entonces tiene su principal incidencia en los 5 estados del sureste y principalmente la península de Yucatán, ¿no? En la fase de construcción,
Inicia en 2019, y en 2023 se abre, digamos, ya se inaugura y se han dado aperturas parciales. Ahorita falta todavía parte del tramo 5 y del tramo 5 y no, perdón, tramo 6 y del tramo 7 que están a cargo del ejército, ¿no? Hasta donde yo encontré información del presupuesto de egresos de la Federación, se hablaba de 10,000 millones de dólares, ¿no? Estadounidenses, equivalentes a unos 300,000 millones de pesos, ¿no? De inversión. Se habla de más de 100,000 trabajadores que estuvieron involucrados en diferentes momentos, ¿no? Todavía está una parte muy importante, aunque ya se terminaron algunos tramos, ¿no? Que incluye, pues, ingenieros, arquitectos, arqueólogos, ecologistas, muchísimos, ¿no? Son 7 tramos, 5 de ellos a cargo de diferentes empresas privadas y 2 de ellos al ejército y uno parcialmente al ejército, ¿no? A la Sedena, que es la que actualmente ya tiene tanto la responsabilidad de construir el tramo 5 y 6 y una parte perdón, la 6 y 7 y una parte del 5. ¿Por qué se segmenta? Porque es muy complejo el proyecto. Entonces, hay diferentes empresas que participan como responsables de un pedazo, digamos, de todo el circuito, ¿no? Entonces, tiene una compleja participación de actores, como ya se señaló. Este, bueno, aquí está, digamos, el mapa donde están los diferentes segmentos del tren y los actores que participan. Y aquí, digamos, están también los diferentes participantes, digamos, que no solamente están las empresas constructoras como tal, ¿no? Sino también la parte de los consorcios, digamos, ¿no? Que están básicamente participando muchos consorcios, ¿no? En todo este proceso de construcción, que no me detengo mucho, ¿no? Aquí está lo de la inversión del Tren Maya, de donde sacamos, digamos, la información del monto de inversión de los 10,000, poco más de 10,000 millones de pesos. Seguramente ya es más porque es un proyecto que con el tiempo, digamos, ha ido rebasando constantemente digamos, lo que estuvo programado desde el principio, ya por varias veces, como lo mencionaba Daniel, tienden a subvaluarse los proyectos y con el tiempo generan más costos de lo que estaba programado, ¿no? En esta parte internacional, digamos, hay empresas que participan tanto propiamente en la producción de los trenes y vagones, ¿no? Que está esta empresa francesa, Alstom Bombardier, ¿no? Alemana, con una empresa mexicana, donde los trenes se están construyendo en el estado de Hidalgo, ¿no? En Ciudad Sagún. Entonces, esto es más de 1,000 kilómetros hacia donde realmente se pone ya los, 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 los vagones, ¿no? Y todo lo que tiene que ver ya con el sistema ferroviario. Los durmientes de concreto, pues están participando una empresa china, digamos, con una empresa mexicana, y las estaciones y diseño de estaciones y paraderos, aquí sí son compañías mexicanas, ¿no? Entonces, en la parte de toda la cuestión ferroviaria participan empresas japonesas, chinas, entre otras, ¿no? Entonces, este es un proyecto que por eso tiene esa dimensión también internacional. Entonces, una forma de abordar los impactos de los megaproyectos es a través de las externalidades, ¿no? Las externalidades tienen que ver básicamente con los efectos indirectos, digamos, que se generan a nivel social, ambiental, etcétera, y pueden ser negativos o positivos, digamos, ¿no? Esa es una forma, digamos, muy simplificada, ¿no? De entender los impactos de los megaproyectos, ¿no? Y por eso se hacen estudios de costo-beneficio, digamos, para hacer balances entre lo positivo y lo negativo. Nunca hay balances en los megaproyectos, o sea, cualquier megaproyecto implica una transformación del medio, ¿no? Del medio físico ambiental, del medio social, y no hay balances, o sea, porque realmente trastocan ya las condiciones originales, digamos, ¿no? Sobre todo el medio físico ambiental. Entonces, básicamente lo que se plantea en este tipo de balances y de evaluaciones es que las externalidades se resuelven por medio de estudios de análisis de costo de beneficio, de evaluaciones de impacto ambiental y de evaluaciones de impacto social, que tiene que ver fundamentalmente con llevar a cabo medidas de mitigación o de compensación, tanto en lo terreno ambiental como en el social y económico, ¿no? Es así como se simplifica, digamos, el impacto que tienen los megaproyectos.
Aquí no me detengo mucho porque es muy compleja esta tabla, pero es un ejercicio que hicimos de cuáles serían las externalidades, digamos, que se presentan en diferentes dimensiones, tanto en la fase de construcción como en la fase de operación, ¿no? Porque en los dos momentos se generan externalidades diferenciadas, ¿no? Obviamente en la fase de construcción, que es lo que vimos principalmente en estos años, pues tiene que ver con toda esta discusión medioambiental y el impacto que también tiene en la alteración de las formas de vida de las comunidades, ¿no? Este, pero también tiene impactos en términos de empleo, digamos, que se ven como externalidades positivas, en términos de inversión, en términos de cómo genera encadenamientos productivos por todas las empresas que van participando. Y ya en la fase de operación también se tienen cierto tipo de externalidades que ahorita no me detengo, ¿no? Aquí hay una cuestión muy importante que yo destaco, que son cómo lo entendemos desde la perspectiva espacial, ¿no? Desde mi opinión, las infraestructuras ferroviarias, como muchas infraestructuras de transporte, generan lo que yo le llamo externalidades de red, ¿no? Porque generan procesos de estructuración, de articulación espacial, por el efecto de conectividad y de vertebración del territorio. Por otra parte, generan externalidades de aglomeración, porque por el simple hecho de montar una estación, un paradero, que antes no existía, generan un fenómeno de centralidad, ¿no? De centralidad en el sentido que va a articular nuevos flujos de población, de movilidad en esos lugares, ¿no? Y tiene efectos sinérgicos también, ¿no? Entonces va a cambiar, digamos, las capacidades relacionales de los actores y de sectores, justo por las derramas y los encadenamientos que genera esto más en el terreno económico, ¿no? Ahora, un ejercicio que hicimos es ¿qué es lo que podría pasar en términos del sistema urbano de la península de Yucatán? Primero, pues tuvimos que ver cómo está actualmente el sistema urbano, ¿no? Entonces, lo que vimos es que hay un sistema bastante polarizado en la península. Básicamente, pues tenemos algunas pocas zonas metropolitanas, ¿no? Donde el centro sería Mérida, y de ahí se van articulando con Villahermosa, Cancún, Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y de ahí, pues, un grupo de ciudades medias y una gran cantidad de pequeñas ciudades, digamos, y sobre todo de localidades. Hay 30,000 localidades rurales de menos de 2,500 habitantes. Entonces es un sistema urbano muy polarizado, ¿no? Con unas pocas grandes metrópolis que concentran la mayor parte de población y algunas ciudades medias, básicamente, que contrastan con toda la dispersión de esas 30,000 localidades rurales en la península. Aquí está, bueno, hicimos ya la jerarquización, digamos, que aquí se ve en la gráfica de la izquierda, se ve prácticamente cómo está el sistema urbano en las jerarquías principales y luego cómo cae, digamos, en una cantidad importante de ciudades pequeñas y medias, ¿no? Y aquí, bueno, los flujos de población, digamos, con datos ya de movilidad de mercancías, donde está Mérida, digamos, como uno de los centros más importantes ya de toda la región. Ahora, aplicamos una técnica en un sistema de información geográfica, que le llamamos, es una técnica de isócronas, que las isócronas son digamos, los tiempos de traslado que de ciertas zonas se llevan a cabo, para trasladarse a un punto determinado, digamos, que puede ser en una ciudad. Entonces, este es el sistema de isócronas, ¿no? Sin Tren Maya, que digamos que las ciudades tienen esas áreas de influencia y la conectividad, digamos, vía terrestre, ¿no? Sin Tren Maya, se ve de esta manera, digamos, donde está Mérida, donde está Campeche, el mismo Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, digamos, que son los que articulan, digamos, los flujos de movilidad más importantes, y de ahí van decayendo, digamos, hacia el centro de la península de Yucatán, donde se intersectan los tres estados, ¿no? Porque básicamente ahí es más complicado articularse, ¿no? Hacia esas poblaciones. Pero y le agregamos ya el Tren Maya, o sea, la capa del Tren Maya, ¿no? Entonces lo que vemos es que el primer efecto que tiene el Tren Maya es un efecto de conectividad, ¿no? De conectividad, porque modifica la movilidad y acerca, digamos, una infraestructura, digamos, que acerca posibilidades para que la población se vincule a un nuevo medio de transporte, digamos, ¿no? Porque además, si las carreteras se van interrumpiendo, ¿no? O van cambiando de nivel, el Tren Maya es una infraestructura que se suma, digamos, ¿no? Y las estaciones hacen un efecto
digamos, de subcentralidades, ¿no? De fortaleciendo algunos centros de población que antes quizá no eran tan importantes en el sistema urbano, pero que ahora sí lo van a hacer en algunos casos de ciudades pequeñas, ciudades medias, pero sobre todo favorece o fortalece más bien las centralidades existentes, ¿no? Porque en varias ciudades importantes como la misma Mérida, en la parte periférica, el mismo Cancún, Playa del Carmen, pues hay estaciones y paraderos, ¿no? Sobre todo estaciones, ¿no? Las ciudades más grandes, paraderos en las localidades más pequeñas, ¿no? Entonces, estos, digamos, es una simulación que hicimos en el SIG, sin Tren Maya, ¿no? Y con Tren Maya, que es el efecto de movilidad, de articulación interurbana que se va a dar. Entonces, ese es un efecto de las infraestructuras justamente en esta escala, ¿no? Ahora, esto, ¿qué pasaría, digamos, en términos de estas pequeñas localidades? Pues generaría una serie de áreas de influencia, o sea, el hecho de tener una subcentralidad con una demanda potencial, pues lo que puede pasar es que aumenta, digamos, la capacidad de articulación hacia las localidades pequeñas, ¿no? Que, bueno, se puede ver en este efecto de las isócronas, o digamos, pensado más o menos como un escenario de lo que, de esas pequeñas localidades que están alrededor de algunas ciudades y que pueden ser las que se benefician del servicio del transporte ferroviario, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que hicimos. Hicimos otras simulaciones también pues, de impacto ambiental, pero que no vienen al tema, ¿no? Porque es otra cosa que después les puedo compartir la información. Y el otro aspecto que nos interesó ya para ir cerrando son el tema de las infraestructuras intraurbanas, que es lo que se señalaba. El Tren Maya de manera directa o indirecta tiene un efecto de derrama también, sobre todo por ya el emplazamiento de una infraestructura que es una estación, un paradero, que va a generar movilidades y una especie de subcentros, ¿no? O microcentros, dependiendo la ciudad o la área metropolitana donde se implanten. Entonces, está generando ya desde antes de que empiece incluso a operar dinámicas importantes, ¿no? Yo identifico 4 aspectos que aquí quiero destacar que tienen que ver el mismo Tren Maya implicó la construcción de viaductos y puentes, digamos, para muchas áreas urbanas, ¿no? Que atraviesa el sistema ferroviario, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque se genera una infraestructura complementaria, ¿no? Justamente para que el Tren Maya no tenga un efecto de barrera o de frontera, entonces se tienen que generar viaductos, ¿no? O se tienen que generar túneles, digamos, para que siga funcionando la movilidad, digamos, de las ciudades, ¿no? El otro aspecto es que esto que ya comentaba, se generan subcentros de conectividad por la misma presencia que tienen estaciones y paraderos, que en la mayoría de los casos no están dentro de en las áreas centrales de las ciudades, sino que están en la periferia, ¿no? Porque evidentemente el Tren Maya es muy complicado, muy complejo meterlo a la ciudad, sino que más bien van bordeando las ciudades, ¿no? Y por eso las estaciones están hacia las afueras, ¿no? Entonces esto genera nuevos equipamientos. Algunas estaciones, como muchos sabemos, además están acompañadas de proyectos de hoteles, ¿no? Entonces genera una centralidad y subcentralidad importante, ¿no? Y una complementariedad con otros equipamientos. Otro aspecto es la articulación y complementariedad con nuevos sistemas de movilidad urbana. O sea, para llegar a una estación de Tren Maya, un paradero que no está en el centro de la ciudad, sino está en la periferia, se requiere una movilidad complementaria, ¿no? Y esto lo vemos tanto a nivel de transporte terrestre como de transporte aeroportuario, ¿no? Proyectos que se están desarrollando de manera paralela, incluso previamente, para conectar las estaciones con todo lo que tiene que ver con la movilidad de la ciudad o la misma vinculación con algunos aeropuertos, no todos, ¿no? Y el efecto hacia las estrategias de renovación urbana, que también es importante, sobre todo en un caso que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí solamente les voy a presentar algunas fotografías que básicamente digamos, estas nuevas subcentralidades que van creando las estaciones, ¿no? Y los paraderos por el emplazamiento de equipamientos y de infraestructuras que se van creando en esta zona, ¿no? Y que se vuelven puntos o nodos de concentración y de movilidad dentro de la ciudad, digamos, ¿no? O fuera de la ciudad, digamos, ¿no? Pero vinculados a los centros urbanos. El otro es
dos proyectos que me parece que son importantes con estos temas de complementariedad y de articulación entre infraestructuras, que es el IETRAM, digamos que es un sistema de transporte eléctrico de Mérida, que está vinculado directamente a la movilidad de la población desde la plancha, la antigua estación de ferrocarril, hacia la estación de Tella, que es la estación de Mérida, digamos, la más cercana, ¿no? Entonces hay todo un sistema de movilidad y esto es un efecto, digamos, directo e indirecto del Tren Maya, ¿no? Porque las estaciones requieren necesariamente mecanismos de movilidad y aquí, digamos, el diseño de esto es muy importante. Lo mismo que en el caso de Campeche, que está en construcción. El IETRAM ya está funcionando en Mérida, pero en el caso de Campeche, pues es un proyecto que también va a ser complementario a la movilidad con la estación de Campeche con el resto de la ciudad, ¿no? Aquí están ya los modelos, digamos, de transporte que se están planteando. En el caso de los aeropuertos, pues hay tres casos que yo destaco. El aeropuerto, el principal, la principal articulación aquí se da con Chetumal, ¿no? Porque Chetumal básicamente es una estación que va a estar afuera del aeropuerto del mismo nombre, ¿no? Pero en el caso de Tulum, que es un aeropuerto también de la Riviera Maya, alterno al de Cancún, pues también es muy importante, aunque todavía no se define bien allí digamos, el mecanismo de movilidad hacia el aeropuerto, pero está, digamos, muy vinculado también a esta infraestructura aeroportuaria. Y el de Cancún también, porque es muy importante, ¿no? Está entre el primer y segundo aeropuerto más importante del país. La estación de Cancún no está en el aeropuerto, pero está muy cercana al aeropuerto, entonces también se genera un efecto de movilidad y de complementariedad entre infraestructuras, ¿no? Y el último aspecto, que es el tema de la parte de cómo se vincula con proyectos de renovación urbana. Y el Tren Maya, aquí, por la importancia que tiene por el tema del turismo, ¿no? Tiene un efecto directo sobre este proyecto de creación de un espacio público de renovación que era la antigua estación de ferrocarriles de Mérida, que es el Parque La Plancha, que seguramente algunos la conocen, muy interesante el proyecto, y vinculado también a otras cuestiones también que tienen que ver con esta idea de hacer una intervención en el corredor gastronómico de Mérida, muy cercano a La Plancha también, ¿no? Que tiene que ver con todo este proceso de turistificación que se está dando en la ciudad de Mérida, ¿no? Pero y más ahora vinculado con lo del Tren Maya, que básicamente es un proyecto de movilidad de turistas, ¿no? En mucho. Y incluso en pequeñas localidades, el Tren Maya, el gobierno solicitó a a todos los municipios por los que atravesaba el Tren Maya que eligieran alguna obra pública importante como mecanismo, digamos, de compensación, ¿no? De apoyo. Y aquí hay un ejemplo, el mercado de artesanías en la localidad de Pista, en Chichén Itzá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es otra infraestructura, otro equipamiento que está actuando de manera complementaria. Pero como esto hubo muchas, ¿no? De todos los municipios que estuvieron involucrados, todos los municipios pidieron algo, ¿no? Y muchos de ellos pidieron equipamientos, cierto tipo de servicios o otras infraestructuras de carácter público, ¿no? Entonces, pues básicamente sería eso lo que yo les quisiera presentar, les presento, estos efectos, digamos, de complementariedad entre infraestructuras, el efecto de una mega infraestructura de carácter regional y cómo, digamos, baja de escala cuando tiene un efecto de conectividad interurbana, y después en las propias ciudades o localidades donde hay estaciones y paraderos, los efectos, digamos, de derramas que se generan en estos procesos también y dinámicas urbanas que se van generando. Entonces yo ahí le dejaría, muchas gracias. Nada más para cerrar, les pongo aquí en el chat de ahorita un libro que acabamos de publicar donde viene de muchas cosas de lo que les acabo de presentar. Es un libro digital que está gratuito y lo pueden bajar. Muchas gracias. ¿Quisieran dejar algún mensaje final en 2, 3 frases para cerrar la sesión de hoy? Sí, adelante, doctora Moreno. Yo quisiera responder, aquí hay una pregunta sobre qué opinión tenemos de las utopías y que está proponiendo Clara Burgada, que ya hizo algunas en Iztapalapa, y me parece que abren espacios de comunicación, de contacto, de cultura, y que eso siempre es positivo. ¿Cómo se hacen?
de si su diseño arquitectónico es de una forma u otra, no es tan importante como dar oportunidad para que haya jóvenes, para que haya niños y para que haya adultos que tengan un lugar en donde haya una biblioteca, en donde puedan hacer ejercicio, en donde puedan tener contacto unos con otros y crear comunidad. Creo que siempre es positivo y qué bueno. Yo sí celebro que se esté pensando de esta forma. Ya veremos qué acaba pasando con cómo se llevan a cabo, pero me gusta el tener la iniciativa, por lo menos de parte de la jefa de gobierno, bueno, de la futura jefa de gobierno. Gracias. Gracias. Sí, Daniel. no, brevemente, igual de ese tema, en primer lugar, las utopías no serían megaproyectos, no cumplirían con, no son proyectos, pero no son megaproyectos, y tienen la oportunidad de integrar muchas cosas, y yo diría que es bueno pensar en ese tipo de proyectos de beneficio social y que debería de incluir también la vivienda. Muy bien, gracias. José. Sí, Guillermo. Bueno, yo solamente invitaría, digamos, a los que les interesan esos temas a que eh, pues sigan investigando, reflexionando sobre estos impactos. Yo lo que presenté al último en términos de las derivaciones intraurbanas que tienen los megaproyectos, porque el Tren Maya es un megaproyecto regional interurbano, pero que cuando ya se aterriza en los impactos locales, es posible apreciar esas transformaciones en la ciudad, ¿no? En la ciudad, que es el tema de estos eventos, ¿no? Ciudad, ciudad, ciudad. Entonces, está siendo muy poco estudiado esos temas, ¿no? Entonces, hay una invitación para que ahí se abren nuevas líneas de trabajo de investigación, ¿no? En esos procesos de interacciones, interfaces y complementariedades que se dan entre infraestructuras a diferentes escalas y sobre todo en su concreción dentro de la ciudad, ¿no? Y bueno, para quienes preguntan por el libro, o sea, ya no hubo oportunidad de ampliar todo este tema. Todo esto que les presenté está en ese libro que lo puse nuevamente ahí en el chat porque están preguntando, ¿no? Está disponible gratuitamente. Gracias. Bien, pues muchas gracias a los tres por sus excelentes exposiciones, la información que pone, su reflexión. Y les comunico que el auditorio pues, les felicita, está muy interesado en sus trabajos y al parecer están contentos también con lo que han dicho. Entonces, pues de mi parte es todo. Les cedo la palabra a Jessica Bautista para lo que tenga que decirnos. No, pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y también al doctor Olivera, integrante justamente del comité académico de este seminario, por ser partícipe en este día como moderador. Y pues que tengan muy buena tarde. Nos vemos la siguiente semana.